Bienvenidos al primer episodio de Por la Barba de Freire, un podcast pensado para docentes, estudiantes y curiosos. Daremos inicio a este podcast preguntándonos a qué llamamos enseñar, por qué debemos enseñar y para qué debemos enseñar. Ahondaremos en el rol clásico docente, las transformaciones y los cambios que el tiempo ha generado en él, las clases en tiempo de pandemia y el desafío de dictarlas. Para esto nos servirá de testimonio una entrevista realizada a un docente. Citando a Laura Basabe y Estela Cols, podemos decir que enseñar es un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otro. Y si el intento es exitoso, entonces podemos decir que la transmisión fue lograda. Pero debemos considerar que enseñar a veces es en cierta forma señalar con el dedo. Es el deseo de indicar que algunas veces está relativamente despojado del deseo de mostrar lo ejemplar, mientras que en otras tantas no. Y ese ejemplo se termina volviendo hasta moralizador. ¿Por qué debemos enseñar? Debemos recordar que las nuevas generaciones vienen al mundo sin signos, desorientados, y los medios de orientación del ser humano no se pasan de generación en generación como en el reino animal. Entonces, ¿para qué debemos hacerlo? ¿Para qué debemos enseñar? Todo aquello de lo que carecemos al nacer nos es dado por la educación. Se enseña con el fin de poder dar las herramientas necesarias para un buen desenvolvimiento en la vida, para poder orientarse en ella. En las palabras de Kant, el hombre no puede hacerse hombre más que por la educación. No es más que lo que ella hace de él. Y observemos que no puede recibir esa educación más que de otros hombres, que a su vez la hayan recibido. Cuando se consolidaron los sistemas educativos nacionales, los maestros eran reconocidos como personajes legítimos a cargos de educar y difundir la cultura. Contribuían al orden y progreso social. Los maestros eran los salvadores de una nación. Asumir la grandeza de su tarea puede enaltecer tanto como desalentar, en tanto el maestro asume o se hace cargo de las consecuencias que las transformaciones sociales han provocado en los estudiantes y sus familias. Se hace cargo del gran proyecto educativo y son responsables tanto por sus éxitos como por sus fracasos. Durante el año 2020, la tarea educativa estuvo en el centro de la escena. Nos vimos obligados a cerrar las aulas para abrirlas virtualmente, aunque muchos se olvidan de este detalle para nada menor. La función docente fue objeto de duras críticas, muchas de ellas originadas por el desconocimiento y otras por malicia. ¿Cómo fue la tarea de enseñar en medio de esta pandemia? Nos acompaña Miguel. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, les cuento sobre mi trayectoria. Soy profesor de matemática, ejerzo desde hace más de 12 años en nivel secundario y universitario. Trabajo en escuelas públicas del distrito de Florencio Varela y en una universidad privada con sedes en distintas localidades. En las escuelas secundarias tengo a mi cargo cursos que van desde primero a sexto año. Además, en una escuela específica soy jefe de área de exactas. Miguel, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia de enseñar matemática en forma no presencial? Fue un gran desafío, dado que todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma. En un principio pensábamos que iba a durar 15 o 30 días a lo sumo. Por lo tanto, las actividades estaban pensadas para ser corregidas cuando nos veamos con los chicos. A medida que se fueron extendiendo los tiempos, tuvimos que utilizar otras estrategias. El contacto con los estudiantes fue permanente, atendiendo distintas consultas. Las actividades fueron dadas en distintos soportes, con variadas explicaciones. Las correcciones eran un ida y vuelta constantes. Se priorizaron contenidos de acuerdo a la trayectoria académica, tratando de que lo enseñado sea significativo. ¿Cómo fue para vos como docente el tener que adaptarte a esta nueva modalidad virtual y el tener que utilizar distintas herramientas para el dictado de clases? Personalmente, tuve que capacitarme para la utilización de distintas aplicaciones y plataformas.
Trabajé con distintas herramientas, tales como Classroom, Zoom, Meet, WhatsApp y Mail. El uso de las aplicaciones variaba acorde a las necesidades de los grupos, ya que muchos estudiantes no contaban con los recursos ni la accesibilidad necesaria. Utilicé mi propia pizarra para el dictado de clases asincrónicas, generando mis propios videos explicativos con distintos ejemplos. Envié audios, PDFs, documentos, láminas e imágenes. ¿Cómo se estableció el vínculo con los estudiantes de manera virtual? En mi caso, tuve un ida y vuelta constante con muchos estudiantes, dado que además del contacto específico por mi materia, recurrían a mí por distintas cuestiones relacionadas a la escuela, tales como la entrega de la mercadería, contactos con directivos u otros profesores. También me gustaría destacar que tuve un contacto muy fluido con muchas de las familias de los mismos. En el caso de primer año, estudiantes que recién inician la escuela secundaria, el contacto fue muy cálido y ameno, ya que pude compartir muchos momentos divertidos con ellos. Con respecto a sexto año, me hubiera gustado poder compartir momentos, como el acto académico, fiesta de egresados. Este año me tuve que conformar con videos saludándolos y deseándoles lo mejor. Con relación al aprendizaje de los estudiantes, ¿tuviste temores respecto a tu desempeño docente y a la efectividad de los métodos de enseñanza aplicados durante la cuarentena? Los métodos fueron variando a lo largo de la cuarentena. Fue un año donde fui innovando, probando, buscando la forma adecuada de llegar a cada estudiante. Las estrategias utilizadas siempre en principio son las adecuadas. En algunos casos, y de acuerdo a los resultados, las fui modificando. El no saber cuándo volvíamos a las aulas me provocaba incertidumbre en cuanto a la efectividad de las prácticas realizadas. Con el paso del tiempo y a la luz de los resultados obtenidos, pude disipar dichas dudas. Se ha dicho que durante la cuarentena no hubieron clases. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece una barbaridad. Considero que los que echaron a rodar esa versión desconocen totalmente lo que es dar una clase. Desde la virtualidad estoy a disposición del alumno todo el tiempo, explicando, ejemplificando, escuchando, aconsejando, enseñando. Yo considero que eso es dar clase. He recibido producciones maravillosas que no tienen nada que envidiarle a una hecha en clase presencial. Muchas gracias, Miguel, por haber compartido esta charla. Como cierre este primer episodio, me gustaría citar a Andrea Liaut y Estanislao Ontelo. Enseñar es difícil, es complejo, es dinámico, es cambiante, es relativo. Es tanto que nunca alcanza. Aún los esfuerzos más nobles y los avances más osados culminan inevitablemente con un no obstante o con un no basta. Asumimos desafíos y también los planteamos. Nos preguntamos y encontramos algunas claves para seguir pensando.